Bienvenidos nuevamente, soy el pastor Winston Medina y en esta oportunidad voy a dar respuesta a una pregunta que me hizo un amigo de Ecuador, mi hermano Leonardo, a quien saludo con mucho cariño desde aquí. La pregunta es la siguiente. En 1 Corintios 15:29, ¿qué significa bautizarse por los muertos? Los mormones tienen una doctrina un poco extraña, basado precisamente en este versículo de bautizarse por los muertos. Pero, ¿qué significa bautizarse por los muertos? ¿Será que Pablo está afirmando esto? ¿Será que esta es una doctrina válida? ¿Será que los mormones tienen razón? ¿Qué es lo que significa? Vamos a dar respuesta a esta gran interrogante el día de hoy. Veamos lo que dice 1 Corintios 15:29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? La confusión está en que este versículo aparenta afirmar que uno se puede bautizar por los muertos, porque está en la Biblia, lo dice Pablo. Entonces esta es la confusión. Los mormones lo practican. ¿Será que están bien interpretados estos versículos? Bueno, vamos a eso. La primera cosa que tenemos que entender es que Pablo utiliza el género de la argumentación o la estructura argumentativa de causa y efecto y además de comparación y contraste para echar bases sobre el tema de la resurrección. Y vamos a ver de qué manera Pablo tiene estructurada una idea que él está desarrollando a lo largo de todo este capítulo, y es: los muertos sí resucitan. Así que Pablo se va a valer de la argumentación. Y es muy importante estar consciente de que este es un tema argumentativo. El discurso sigue un patrón retórico, una estructura argumentativa. Y lo que hace Pablo es organizarlo de la siguiente manera. Si no hay resurrección de muertos, refutando de esta manera la opinión de algunos griegos de que la resurrección no existía y que Cristo no había resucitado y que por tanto nosotros tampoco íbamos a resucitar. Si no hay resurrección de muertos, la escritura ha fallado. Porque Cristo murió y padeció según las escrituras, pero también resucitó conforme a las escrituras. Si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan, la escritura está equivocada. Las profecías que hablan de la resurrección de Cristo están equivocadas. En segundo lugar, Pablo va a decir: los testigos oculares mintieron si no hay resurrección de muertos. Recuerden que Pablo hace una lista. Él dice, miren, Cefas, que es el mismo Pedro, es el primer personaje a quien Cristo se le apareció. Él pone este orden como testigos oculares de la resurrección de Cristo. Pero, ¿por qué pone a Cefas o a Pedro de primero? Porque Pedro no era muy inteligente. Pedro era un pescador. Pedro no había ido a una gran universidad. Pedro no era una persona estudiada. No tenía mucha capacidad de ingenio como para inventarse la historia de la resurrección o el cuento de la resurrección. No, la resurrección es un cuento porque Pedro es muy habilidoso mentalmente. Por eso él pone a Pedro de primero. Sabemos que Pedro no fue el primer testigo de la resurrección, fueron las mujeres. Bueno, el testimonio de una mujer iba a quedar invalidado, pero pone a Cefas de primero, es para darles a entender a ellos, miren, Pedro no es muy inteligente, no tiene mucha capacidad de ingenio como para inventarse el tema de la resurrección, ni siquiera sabe hablar, no sabe escribir, es un pescador. Hasta el día de Pentecostés la gente se admiraba de su conocimiento y sabiduría porque sabían que era gente del vulgo, que era gente que no había estudiado. Así que este hombre, ¿ustedes creen que Pedro tuvo la capacidad de inventarse la resurrección? Ustedes que son filósofos, que son griegos, que son epicúreos, que son algunos de ustedes estoicos. No, Pedro no tiene esa capacidad, pero él dice que Cristo se le apareció, él fue el que trajo esa buena noticia primero. Luego, él presenta a los 12 apóstoles, que también estaban por la misma línea, eran pescadores. Luego va a decir, se apareció a 500 hermanos, de los cuales muchos viven, vayan y entrevístenlo y díganle mentiroso en su cara. Ellos son los que nos han dicho, y se le apareció a ellos a la misma vez. Así que no hay alucinación. Al decir a la misma vez, está dando por sentado que no pudo haber sido alucinación, porque es imposible, científicamente y psiquiátricamente hablando, de que 500 personas alucinen a la misma vez. No. Por eso él dice 500 hermanos a la vez. Y algunos de ellos viven, vayan y entrevístenlo. Y si no creen en ellos, bueno, díganle mentiroso en su cara, en pocas palabras. Cuarto lugar, se apareció a Jacobo, que era un medio hermano de Cristo, que se convirtió después. Por eso pone Jacobo, porque Jacobo nunca creyó en Cristo. Se convirtió después debido a la resurrección, a esa aparición que Cristo hizo a él. Y luego va a decir, y se apareció luego a todos los apóstoles. Y luego va a decir, y como un abortivo, al último de todos, se me ha aparecido a mí. Yo, que era un perseguidor de la iglesia. En pocas palabras, ¿ustedes creen que una persona cambia de religión de la noche a la mañana? Yo, que era un fariseo de fariseos, yo que era un judío de pura cepa, yo que perseguía a los cristianos y que tenía un celo por mi religión, ¿ustedes creen que yo cambié de parecer así por simplemente una predicación? No, es porque él se me apareció a mí por su sola gracia, me puso en el ministerio, fue él el que me llamó, yo soy testigo y yo les he predicado a ustedes y ustedes han recibido mi mensaje, es el mismo mensaje que yo he recibido como testigo ocular. Nadie se cambia de una religión de la noche a la mañana así por así.
Tiene que haber una evidencia, y la experiencia de la resurrección fue lo que lo cambió todo. Yo participé hasta la muerte del primer mártir, pero se me apareció a mí cuando yo no me merecía su gracia ni su misericordia. Y ahora estoy aquí, yo soy testigo, y lo que yo recibí fue lo mismo que yo a ustedes les di. La resurrección es un hecho. Si Cristo no resucitó, todos nosotros somos mentirosos, y ustedes están perdidos también, porque ustedes han recibido lo que yo mismo he recibido, y lo he recibido de ellos, pero también directamente de Cristo. Tercero, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó, que es la idea principal, porque la duda no es que haya resurrección de muertos, sino que Cristo no resucitó. Negar que Cristo resucitó es negar también que los demás iban a resucitar, los cristianos, como algunos andaban diciendo ya por ahí. En cuarto lugar, si Cristo no resucitó, por tanto, o si no hay resurrección de muertos, nuestra predicación es vana, y nuestra fe también es vana. Porque ¿qué voy a predicar yo? ¿Qué mensaje de esperanza voy a dar? Vamos a creer en Cristo, al morir todo se acaba, vamos a creer mientras vivamos. Eso no tiene sentido. Nuestra predicación es vana, y la fe de aquellos que ejerzan fe en mi predicación también será vana, porque no va a tener sentido. Todo se va a acabar con la muerte, no hay esperanza en el más allá. En quinto lugar, somos falsos testigos de Dios ante los hombres, porque hemos dicho Dios resucitó a Cristo de los muertos. Si es mentira que hay resurrección de muertos, entonces no estamos testificando de Dios nada, y estamos diciendo algo que Dios realmente no hizo. Por lo tanto, somos hallados falsos testigos, no somos creíbles. Y como consecuencia, estamos en pecados. Estamos en pecados. Mentira que se ejecutó el perdón de nuestros pecados por la palabra que recibimos, por la fe que tenemos. Es mentira entonces que aquellos que murieron con la esperanza de la resurrección tienen tal esperanza. Más bien perecieron. Se acabó todo con la muerte. Se los están comiendo los gusanos en el cementerio. Y además, la implicación peor es que solo tenemos a un Salvador muerto. Al ustedes negar la resurrección de los muertos, al negar la resurrección de Cristo, entonces nuestro Salvador está muerto. Y si nuestro Salvador está muerto, y eso es lo que estamos predicando, somos los más dignos de conmiseración. Por eso él dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pero en un Cristo que murió y que se quedó todo hasta allí, se lo están comiendo los gusanos en la tumba, se acabó hasta allí, solamente al Cristo histórico, pero no al Cristo resucitado, no la resurrección que es la base de nuestra fe. Hermanos, somos los más dignos de conmiseración. En pocas palabras, damos lástima, damos lástima. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que va a hacer Pablo en los siguientes versículos es contradecir el punto 3, que dice Cristo no resucitó. Él va a decir Cristo sí resucitó, y se va a valer del elemento de comparación y contraste. Se va a valer de esta estructura para decir Cristo sí resucitó, y va a comparar a Adán con Cristo, y va a decir, miren, por medio de Adán o por él entró la muerte, pero por medio de Cristo o por él entró la resurrección. Y va a decir, en Adán todos mueren. Y eso no excluye a los cristianos. Nosotros también morimos físicamente hablando como consecuencia del pecado de Adán. Pero en Cristo todos serán vivificados en un orden específico. Y dice, primero las primicias, que es Cristo. Cristo las primicias, Cristo resucitó. Él lo da como un hecho al decir Cristo las primicias. Ese es el orden. Si Cristo resucitó es la base. Y si Cristo resucitó, entonces también van a resucitar los que son de Cristo, los cristianos. ¿Cuándo? En su venida. Cuando Cristo venga, nosotros vamos a resucitar. Todavía morimos juntamente como los demás que no son cristianos, pero cuando Cristo venga, vamos a resucitar, y la única razón por la que vamos a resucitar es porque Él es el primer fruto de la resurrección. Y luego va a decir, la muerte será el último enemigo a destruir. Él va a decir que después que Cristo haya reinado, Él va a acabar con su último enemigo, que es la muerte. Se va a darle la victoria a los cristianos que mueren en Él. Y eso es lo que está diciendo Pablo en esta comparación y contraste. Contrasta a Cristo con Adán y dice, en Cristo lo tenemos todo. Cristo es las primicias, y en Él nosotros vamos a resucitar cuando Él venga. Y aunque estén muchos en la tumba, esa muerte va a ser destruida completamente por Cristo. Así que después de Pablo haber echado esta base, va a pasar a citar el versículo en cuestión. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, él está tratando de comparar directa o indirectamente a los corintios con unos paganos de su época. De hecho, en el Atlas Bíblico de Baker, escrito por Charles Pfeffer del año 1999, él cita a una ciudad llamada Eleuterópolis y dice que está ubicada al norte de Corinto, que está a 50 kilómetros al sureste de Jerusalén, que el apóstol Pablo y los corintios tenían el conocimiento de esta ciudad Eleuterópolis, donde
los habitantes de esta ciudad tenían una religión pagana que consistía en que ellos se iban hacia el mar y se bautizaban por los muertos. Y de hecho, en la obra de Homero, esta religión fue mencionada específicamente en el himno a Demetrio en las páginas 478 y 479. Así que lo que está diciendo Pablo, y esta información es muy valiosa y muy importante. ¿Por qué? Noten ustedes que él no se incluye. Él dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan? Está en tercera persona plural. Ni siquiera dice, ¿qué harán ustedes que se bautizan? Porque no eran los corintios cristianos que se estaban bautizando, ni era él, Pablo, o los cristianos que se estaban bautizando por los muertos. No. Él no se incluye. Pablo, cuando hablaba de sí mismo, se incluía, o cuando se dirigía a otros cristianos usaba la segunda persona, ustedes o vosotros. Pero aquí no. Aquí dice, de otro modo, ¿qué harán? Tercera persona, los que se bautizan por los muertos, ellos que se bautizan por los muertos. Si en ninguna manera los muertos resucitan. Esto es algo que Pablo no necesitó mencionar la religión, porque era del conocimiento de todos, de esa audiencia a quien Pablo le está escribiendo. Dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Dicho de otra manera, lo que este versículo significa, Pablo lo que les está diciendo a ellos, este es el argumento más fuerte del apóstol Pablo. Él está blindando el tema de que Cristo sí resucitó, y le está diciendo, hasta los paganos creen en la resurrección de los muertos. Si no es así, ¿qué sentido tiene o tendría que se bauticen por ellos, por los muertos, en sus nombres? No tiene sentido que se bauticen en sus nombres si la resurrección no existe. En pocas palabras, lo que está diciendo Pablo, si yo los comparo a ustedes con estos paganos, con los paganos de esta religión, de esta ciudad cercana al norte de Corinto, ustedes están peor, porque hasta ellos tienen una conciencia de que la resurrección es un hecho, y en sus prácticas lo dejan ver. El hecho de que ellos se bauticen por los muertos, porque la religión lo que decía, si te bautizan por los muertos, cuando te mueras vas a tener una vida mejor. Se bautizan porque tienen una esperanza mejor, aunque su creencia esté equivocada. Pablo no está afirmando su religión, está diciendo estoy de acuerdo con ellos. Lo que está usando es la práctica de ellos para darles una lección a ellos. ¿Cómo es posible que hasta los paganos tienen una conciencia, un sentido de que la resurrección es un hecho real? Y ustedes, que son cristianos, que tienen las pruebas del testimonio de las escrituras, que tienen la prueba del testimonio de los testigos oculares, de los 500 hermanos que hasta todavía pueden entrevistarlos, de mí mismo que cambié de mi religión de la noche a la mañana y hasta estoy dispuesto a dar mi vida por la resurrección, y ustedes todavía dudan de esto. Ese es el punto del apóstol Pablo. Hasta los paganos tienen un sentido, una conciencia. ¿Y cómo es posible que ustedes no crean en la resurrección? Ese es el punto. Pablo se está valiendo de esta práctica pagana para decirles, hasta ellos creen en la resurrección. ¿Cómo es que ustedes no creen en la resurrección? Ellos tienen una conciencia del más allá y ustedes no. Eso es un argumento muy fuerte a favor de la resurrección de Cristo que Pablo está utilizando para convencerlos. Y pasa ahora Pablo a explicar en el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Con esta pregunta Pablo lo que está diciendo es, ¿por qué ustedes creen que nosotros nos vamos a enfrentar a la muerte? ¿Por qué ustedes creen que nosotros nos exponemos a morir, a que nos maten y nos metan en la cárcel y a todo tipo de peligros? ¿Acaso que esto lo vamos a hacer de gratis o de balde? Lo hacemos porque tenemos la seguridad de que Cristo resucitó, y lo hacemos con el único mensaje de la resurrección. Y los que nos quieran callar, bueno, tendrán que pasar por encima de nuestros cadáveres, pero nosotros nos exponemos a todo tipo de peligro. Nadie muere por una mentira. Tiene que ser que realmente Cristo se nos apareció, tiene que ser que el testimonio de la resurrección es verdadero, tiene que ser que la resurrección es un hecho y que nosotros lo creemos y estamos dispuestos hasta dar nuestra vida por eso, por la resurrección. De hecho, Pablo luego va a decir en el 31, que no lo puse aquí, él dice, yo muero todos los días un poco, cada día muere un poco más, porque él sabía que al salir él estaba expuesto a que cualquiera lo metiera en la cárcel, o lo mataran, o lo decapitaran, o lo crucificaran, cualquier tipo de castigo. Y él dice, ¿por qué nosotros nos exponemos al peligro a toda hora, en todo tiempo, en todo momento? Solamente por un solo mensaje, el mensaje de la resurrección. Y si nosotros nos exponemos al peligro y estamos dispuestos a morir, ¿ustedes creen que nosotros vamos a hacer esto simplemente porque la resurrección es un mito? ¿O porque la resurrección ciertamente tiene que ser verdad para que nosotros estemos dispuestos a morir? Tiene que ser verdad. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces lo que está diciendo Pablo, probablemente cuando dice batallé en Éfeso contra fieras, probablemente está tratando de recordar aquellas experiencias cuando a los cristianos los agarraban y los tiraban frente a las fieras hambrientas y los ponían a pelear contra ellos, y muchas veces no sobrevivían. Fieras, leones, qué sé yo, qué tipo de fieras eran, tigres, fieras. Pablo probablemente esté haciendo referencia a esas fieras hambrientas con las que él tuvo que enfrentarse en algún momento, sabiendo que podría morir. ¿Y por qué se va a poner a enfrentarse? Porque el único punto de negociación era la resurrección.
Y él dice, ¿qué me aprovecha? ¿Qué provecho saco yo de ponerme a pelear con unas fieras? Ay, sí, mire cuán peleador soy yo, cuán luchador soy yo contra un león, contra un animal que tiene toda la ventaja contra mí. ¿De qué me aprovecha? No voy a ser más que una presa deliciosa para ellos. Eso no tiene sentido. Y dice Pablo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, vamos a engordarnos, vamos a beber, porque total, mañana vamos a morir y todo se va a acabar. Vamos a dedicarnos solamente a engordar, a comer y a comer y a comer, porque hay que aprovechar la vida, esta vida presente, porque es una sola vida, que es esta. No, él dice, no hay una vida más allá. Y por eso nos abstenemos de comer, por eso nos exponemos al peligro, por eso estamos dispuestos a pelear contra la fiera, por eso nos exponemos a todo tipo de amenazas. ¿Por qué? Porque la resurrección tiene que ser que es un hecho y que nosotros somos testigos oculares de la resurrección y hemos recibido el testimonio de las Escrituras y de los hombres que han sido testigos oculares de la misma. Y hace un llamado a los corintios, probablemente epicúreos, como en Hechos 17. Esta gente era duro para creer en la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando Pablo les predicó en Hechos 17 a los atenienses, ahí estaban los griegos, ahí habían epicúreos, ahí estaban los estoicos, muy filósofos. Y cuando escucharon a Pablo estaban todos asombrados de cuánta sabiduría tenía Pablo, hasta que Pablo tocó el tema de la resurrección y dijeron, va, ya te escucharemos otra vez de esto, te oiremos hablar de esto en otro momento. Y se fueron y lo dejaron solo. Creyeron unos cuantos allí, no quisieron aceptar el tema de la resurrección. Y ahora se habían infiltrado dentro del cristianismo, dentro de los mismos creyentes corintios, para decir, no, la resurrección no existe, ni Cristo resucitó ni nosotros vamos a resucitar. Negaban la resurrección y Pablo entonces saca toda esta argumentación para decir, hasta los paganos creen en la resurrección. Ese es su mejor argumento en esta carta, en parte es ese. Hasta los paganos se están dejando ganar por los paganos creen. ¿Cómo es que ustedes no creen? Al ellos bautizarse por los muertos, no puede ser que se estén bautizando por los muertos con la esperanza de una vida mejor si no existe el más allá. Ellos creen en la trascendencia, ellos creen en el más allá. Ellos no creen que la vida se acaba con la muerte. Ellos creen que hay vida más allá. Y hace un llamado, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué están escuchando ustedes? Probablemente se están dejando influenciar por muchos corintios que no creen en la resurrección. No se dejen, no le crean a ellos. Vean nuestro testimonio. En conclusión, ¿qué significa la frase bautizarse por los muertos? Es un llamado del apóstol Pablo, un argumento muy fuerte del apóstol Pablo para decir, hasta los paganos tienen el sentido y la conciencia de un más allá, de la resurrección. Cuanto más nosotros que tenemos el testimonio de las Escrituras, de los mártires, del mismo Pablo, de quien ellos directamente habían recibido el testimonio de Cristo y se habían convertido y habían recibido el perdón de sus pecados. ¿Cómo dudar si los apóstoles mismos estaban dispuestos a morir? La resurrección no era una mentira, era un hecho, y esa es la esperanza a la que Pablo está llamando a estos corintios, a que no se dejen conmover por lo que los demás dicen. Bendiciones y espero haberles ayudado con esta porción de la Escritura.